Entrevistas, a mí me tomó de sorpresa porque nunca había pensado hacer esas entrevistas. Por eso le dije a Roberto, si crees en eso, porque yo no creía. Entonces Roberto me dice, sí, vamos a hacerlas. Y fue lo siguiente, por el lado de mi mamá eran 10 hermanos y por el lado de mi papá 10 hermanos. Entonces yo tuve, como eran todos casados, 40 tíos y 70 primos. Entonces tuve una infancia donde lo más natural era que fuéramos 20 o 30. Si éramos 10 nos sentíamos un poco solos. Pero me resultó muy natural siempre estar en grandes grupos, porque habíamos empezado en grandes grupos. Entonces conversar en un grupo de 50 o 60 era una charla de sobremesa, digamos. Y entonces ocurrió que cuando el grupo de Asipia me empezó a preguntar por esa historia, yo me di cuenta que nunca había hablado de esa historia, la había vivido, pero no había conversado. Y entonces me pasó algo que hace poco leí en Nabokov. Nabokov dice que la gran enseñanza de Proust es que nos enseñó el inagotable tesoro del pasado. Y a mí me pasó esto, cuando Asipia me empezó a preguntar y a preguntar, resulta que me disparó infinidad de recuerdos y de reconocimientos y empecé a ver cuántos de mis parientes me habían enseñado qué cosas. Tíos, primos, cada uno había enseñado algo y muchas cosas que me habían enseñado y que algunos yo los tenía medios en off, medios guardados. Entonces, estas conversaciones de Asipia van a tener que tener un segundo volumen con lo que sigo pensando a partir de lo que ellos me preguntaron. Realmente me llegó mucho lo de Nabokov, porque el pasado aparece como un enorme tesoro al que uno puede volver y reencontrar escenas que nunca pensó, que sin embargo las vivió. Entonces, justo en el año pasado había encontrado algunos trabajos de autores franceses que decían, es muy importante volver al pasado y tratar de modificar algo vivido. Y entonces contaban la historia de un escritor, que el escritor había sentido mucho la falta de su padre desde chico y la había sufrido. Hasta que un día dijo, yo me voy a escribir una novela en que me encuentro con mi padre, los dos grandes, y nos recorremos juntos el mundo. Y entonces él escribió la novela y claro, tuvo a su padre, el enorme tesoro de volver al pasado y revivirlo, pero también variándolo, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy ahora? Quiero saber por qué no me puse de novio con una chica que tenía 14 años y yo 15 y ahora estoy revisando qué pasó. Bueno, así me disparó miles de cosas, tienen la culpa. Roberto ha dicho una cosa importante. Que es no digas. Bueno, que tiene que ver con vuestro pensamiento. El tema de compaginar ciencia y poesía. ¿Cómo se hace en este mundo que está tan reglado y que la poesía está de alguna forma desterrado desde la ciencia y del psicoanálisis también? ¿Podemos tomar la idea? Mira, hay un tema muy interesante, y es que durante un tiempo se pensó que la garantía de verdad era el pensamiento científico. Pero vino una revisión muy importante que dice que el arte piensa, la poesía piensa, la música piensa, piensan mundos. O sea, el poema piensa otra realidad del mundo. El cuadro pinta pensando que hay otro mundo allí que es verdadero. Entonces, la noción de verdad ha cambiado, porque hay muchos accesos a la verdad, de los cuales el camino científico es solo uno, pero limitado también en su alcance, porque no hay ciencia que no esté basada en interpretaciones de los hechos. Es decir, la ciencia no tiene nunca hechos. Se creía que sí los tenía. Pero en realidad la ciencia tiene interpretaciones de los hechos. Por ejemplo, fíjense la investigación de las partículas subatómicas en el acelerador de partículas de
Suiza. Supuestamente están investigando el átomo, pero en realidad nunca hay hechos, sino interpretaciones de que los aparatos, al dar tal trayectoria o tal velocidad de colisión, supondría un tipo de partícula, que es la que ahora están buscando si es el bosón de Higgs, pero cuando algunos dijeron, encontramos el hecho, está el bosón de Higgs, hubo 40 científicos del acelerador que dijeron, no, hay que hacer por lo menos 50 o 60 pruebas más para ver si se trataría, interpretación, del bosón de Higgs. Entonces, Prigogine, comprendiendo este asunto de la ciencia, dijo, revisando el criterio, nosotros necesitamos pasar a ciencias de lo impreciso y de lo incompleto. En lugar de que la ciencia sea precisa y completa. Y dijo algo más, Prigogine, dijo, la ciencia tradicional se alimentó de ciencia. La ciencia actual va a tener que alimentarse de la ciencia y de las artes. Y lo estaba diciendo un sabio de las ciencias, comprendiendo las limitaciones del pensamiento de las ciencias. Entonces ahí tenemos un camino para encarar tu inquietud, que es la nuestra, ¿no? ¿Qué revisión, qué replanteo estamos haciendo sobre los distintos accesos a verdades posibles? La verdad de la imaginación de un novelista no es menos para la humanidad que la verdad de Einstein. Por eso, tan importante como Einstein puede ser el Quijote. Pura imaginación y pura realidad, digamos, destilando realidad, aunque aparentemente toda imaginada, ¿no? Sí, por eso me sorprende que esto de alguna forma es un poco revolucionario y, sí. Según has comentado, os estáis extendiendo por muchos sitios del saber, de las universidades, cuando antes eso casi era impensable, ¿no? Claro. Relacionar creatividad, poesía con claro. ciencia. Fíjate, vi un comentario de Norman Mailer sobre la obra de Picasso hace pocos días. Dice así, dice Mailer, el novelista norteamericano, dice, me apasionó Picasso porque cambia la naturaleza de la realidad. Entonces, fíjate cómo él está hablando de que el pintor te trae otra verdad de la realidad, ¿no? Y te amplía la noción de la naturaleza, ya no es un imaginario meramente, ¿no? Eso sería Picasso nos cambió el mundo. No es que nos agregó al lado otro mundo que era un delirio de Picasso, no, nos cambió el mundo que habitamos, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que entraría la idea de que el poema piensa, el cuadro piensa y la música piensa. Yo quería añadir al respecto de este tema que creo que este libro tiene un interés enorme en el sentido epistemológico, precisamente porque rompe la disociación tradicional de la ciencia entre la racionalidad y la emocionalidad. Creo que este libro representa una manera de pensar, una manera de producir, de crear, que para mí, antes os decía que ha sido placentero lo que ha marcado en general. En buena medida ese placer viene porque es un disfrute seguir un pensamiento que es pensamiento, emoción, evocación poética, creatividad. Por eso el libro quiso Acipia que estuviera intercalado con frases de repente que rompen la estructura continua y aparece una frase, aparece un poema, aparece una reflexión única. Eso no es una cosa caprichosa, pertenece a una unidad de esta manera de procesar que yo creo que se está instalando y de la que creo que Fiorini y Acipia desde luego, y por eso a mí me da mucho gusto apuntarme a ese carro, porque es una manera de pensar y de crear donde la emoción, la intuición, el pensamiento está todo unificado. Y yo creo que eso supone un compromiso ético, profundamente ético. Todos conocemos colegas que hablan mucho, tienen como una cabeza muy grande, mucha teoría, mucho planteamiento, pero vitalmente nos damos cuenta que algo falla.
vitalmente en sus vidas personales, cuando se les conoce, hay algo que ahí patina, que no termina de estar bien integrado. Lo que a mí me gusta de Acipia, y en particular del guía espiritual de Acipia, que es Héctor, es que eso no existe. Hay una unidad de verdad, verdadera, emocional, no hay esa disociación, y eso es muy gustoso y es muy honesto. Eso es lo que quería decir. Yo, para que no nos idealicen mucho, diría que nadie es perfecto, tampoco. Tenemos nuestros defectos. Con respecto a lo que decía Asun y contestaba Héctor, me hacía pensar cuando René Char define la poesía, dice, la máxima realidad posible. La poesía como máxima realidad posible. Claro, claro. Una cosa quiero rescatar de lo que has dicho, y el cuerpo piensa. El cuerpo piensa, claro. La mano piensa, el arquitecto de La mano piensa en los ojos. Y me parece súper importante incluir también esto. Fíjate, yo quería agregar algo más de comentarios sobre cuando el poeta piensa, y vamos a ver cómo. Aparece un poeta inglés, Coleridge, que dijo así, antes que Freud. Dice, hasta que mi historia sea contada, mi corazón seguirá quemándose en mí. Y él está anticipándose a Freud, porque Freud lo que quiso fue encontrarle un relato a las historias vividas. Pero entonces el poeta Coleridge captó la verdad del análisis antes de Freud, y por otra vía, pero captó una verdad de peso a la vez científico y poético. Científico pero también poético, porque dice, si no cuento una verdad mi corazón se quema. Si no cuento una historia mi corazón se quema, y eso ya no es